analista político. Guillermo, bienvenido. Gracias, Juan Pablo, un placer como siempre. Se reunió Morena el día de ayer y hacía yo ayer un comentario editorial tomando como referencia la reunión dominical. Está la matriarca, de pronto la familia se queda sin el patriarca, está la matriarca, están los sobrinos incómodos, los nietos que no están de acuerdo con las decisiones que se están tomando. Y en el domingo, pues todos la sonrisa, la foto, pero por debajo de la mesa. Y al salir de la reunión, pues aquí todo sigue igual, como dice la canción, Guillermo. Muy buena analogía y me recuerda también a esta frase acuñada por los italianos del gatopardismo. Vamos a cambiar para que todo siga igual. Sí. En todo caso, yo lo que vi es un evento a la más pura usanza y al estilo priista para dar línea, con la diferencia de que no hubo la presencia física de la jefa. La presidenta es la jefa del gobierno, sí, pero en nuestro sistema, en nuestra cultura, es la jefa de su grupo político. Sí. Y aunque ella haya solicitado licencia y tenga estas actitudes moderadas, sigue siendo la jefa nominalmente hablando. Ahí hay tribus, ahí hay grupos, ahí hay intereses, y lo que vimos es que ante esta usanza priista de mandar una línea, a ver si la van a respetar o no. En tiempos del priismo, a un gobernador, hablando del Estado, y a un presidente, hablando de la nación, se les nombraba como el primer priista. Es decir, el gobernador de Chihuahua, si era priista, era el primer priista del Estado. Sí. El presidente de la República era el primer priista en el país. Con todo lo que eso implica. Sí. ¿Hoy crees que Sheinbaum es la primera morenista? No, es un hecho que no, porque todavía estamos en el proceso de la transición del gobierno y la dirigencia de López Obrador. Hoy Claudia Sheinbaum, sin ninguna duda, es la jefa del gobierno. Sí. Pero tengo mis dudas respecto al partido, porque de cara a la elección del 27, que además todo lo de ayer se refiere a eso, vemos grupos, vemos intereses, vemos el tema del nepotismo, que acordémonos que ella mandó una iniciativa de ley al Congreso que no se la aprobaron en los tiempos en que ella quería, que fuera a partir del 27 y quedó hasta el 30. Que además ayer se habló de eso también y luego no quedan muy claras las cosas. Yo lo que veo es aquí en este cúmulo de intereses de grupos una falta de institucionalidad de parte de los dirigentes de Morena, porque a lo mejor todavía no se consolidan como partido. Lo que estamos viendo es un movimiento en el poder que, por cierto, sí, le hacen falta muchas reglas y muy claras, pero aparte de las reglas, que las respeten, porque también ayer hubo muchos destinatarios de algunos mensajes. Algunos muy claros, por ejemplo el de Noroña, fue muy clara al decir hay que evitar viajes para participar en foros legislativos del extranjero y sobre todo no hacerlo en primera clase. Un mensaje clarísimo a Noroña, quizás a Andrea Chávez también otro mensaje implícito ahí a mismo. Muchos. Pero como el tema más mediático y más discutido ha sido el de Andrea Chávez, pues podríamos decir que ella era la destinataria principal, pero hay muchos senadores y muchos diputados que andan en campaña abiertamente también. Hablaba ayer con Osvaldo Villaseñor, un colega en Sinaloa, sobre el tema del desafuero de dos políticos allá, y él usaba un término y que decía que no solo aplicaba en Sinaloa, sino en todo el país, canibalismo político. Se están peleando ahorita la sucesión no en la República, porque pues la presidencia va iniciando, pero sí en los estados, en los municipios, en los congresos locales, las regidurías, todo lo más profundo de los aparatos gubernamentales en los estados se lo están peleando ahorita. Es que el 27, que parece muy lejano, está muy cerca. Y estamos hablando de la renovación de la Cámara de Diputados y de 17 gobernaturas. Y a mí me llama mucho la atención que independientemente de que Morena institucionalmente ponga reglas, por ejemplo, en el caso del nepotismo, estas reglas no aplican para la coalición. Si tú de Morena eres candidato del PT o del Verde, perfectamente puedes brincar, como se diría en términos jurídicos, harías una chicana para poder ser candidato. Luisa María Alcalde dijo ayer que no lo van a permitir. Pero pues dentro de una coalición hay arreglos, hay equilibrios, yo no lo veo tan claro. Y sobre todo cuando volteamos, no recuerdo si eras tú quien me decía que en San Luis Potosí el Verde es el partido que lleva las de ganar, y la pre candidata del Verde, que es la esposa de Gallardo, senadora de la República,
pues es muy bien vista en San Luis Potosí. Y no olvidemos que en San Luis ganó el Verde, no fueron en coalición con Morena. Entonces, en este gatopardismo o en esta hipocresía, bien pueden romper otra vez la coalición para decidir que el Verde vaya solo y no tiene la obligación de respetar el acuerdo de Morena del nepotismo. Por tanto, yo sí veo que no van a ir juntos en San Luis Potosí y todo indica que ganaría el Verde. Y el PT también como que de pronto se molesta con algunas decisiones tomadas en coalición. Yo creo que al PT lo que más le molesta es que lo minimizan y que, como dijéramos coloquialmente, no le hacen caso. Su coordinador en Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, lo explicó hace unas semanas, hablando de una posible ruptura, que también hay que entender que es una presión para tener más candidaturas en el 27. Pero en todo caso, si hacemos un análisis electoral estado por estado, hay lugares donde Morena no necesita al PT. Hay otros en los que sí, y ese es el valor que le dan en términos de tamaño. ¿Cuánto vales? Lo que al PT le molesta, pues es que lo tienen en un concepto muy pequeñito. Pero al final son coalición y se utilizan y se sirven. Y por ejemplo, para brincar lo del nepotismo, pues yo te diría que un escenario podría ser que si Félix Salgado Macedonio no puede ser candidato a gobernador de Guerrero por Morena, ¿quién te dice que no lo puede ser por el PT o por el Verde en coalición? Sí. Y que es probable que gane. Sí, dados los números actuales, y esto no es un tema de gustos, sería un virtual ganador. Ahora, Guillermo, mucho se habla del sectarismo al interior de Morena. Vemos de pronto decisiones que chocan entre Monreal, entre Noroña, Adán Augusto y Sheinbaum, entre ellos 4. La más reciente que pudimos palpar es Ley de Telecomunicaciones. La presidenta dice, hay que armar foros. Noroña dice, vemos el lunes. Monreal afirma, no hay tiempo. Y Adán Augusto, como presidente de la Jucopo, dijo, no, a ver, vamos a obedecer a la presidenta y convocamos a foros. Es decir, hay temas que provocan discusión, temas tan sencillos como convocar a foros para una ley que quizás no le van a mover ni siquiera una coma. Tan sencillos como la pasada elección de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, en la que la presidenta manda una propuesta y al final de cuentas no la eligen. Sí. En una fotografía, y qué bueno que haces la diferencia de cómo lo opera cada uno, todos son intereses. Obviamente se especula mucho de que hay una influencia todavía del pasado muy vigente. Yo creo también digamos, en la revelación de la fotografía, que hay algunos que aprovechan ese pretexto de que las instrucciones vienen de otro lado para jugar sus propios juegos de poder, sus intereses y sobre todo tratar de equilibrar en esta lógica que te decía. Si Claudia Sheinbaum es la jefa del gobierno, pues ahí no nos metemos. Sí. Pero en decisiones políticas vamos a tratar de equilibrar, vamos a tratar de vernos al parejo. Y eso es una muestra de falta de institucionalidad, de reglas claras y de una clase política, algunos incluso anteriores que venían desde el PRI, que no respetan la esencia mínima de un liderazgo. Al final eso les puede implosionar a ellos mismos. Como no tienen competencia hoy con la oposición, el PRI y el PAN no hacen equilibrio, la competencia de Morena hoy está en Morena. Y hay que ver claramente quiénes son estos grupos y a qué intereses obedecen. Dentro de esa competencia interna y de esos equilibrios que se buscan, equilibrios hoy desequilibrados, ¿a quién ves con más poder siempre, y es importante, por debajo de la presidenta? ¿A quién ves con más poder dentro de Morena? Y te pongo nombres: Luisa María, Andrés Manuel Jr., Ricardo Monreal, Noroña, que pues ya está en Morena, Adán Augusto. ¿A quién ves fuerte? Lo dividiría en los 3 sectores. Obviamente en el partido no es Luisa María, es Andy López Beltrán, porque además no es ningún secreto que él tiene una agenda propia para operar las candidaturas del 27. En el Senado y en la Cámara de Diputados, porque quienes controlan a mayorías que no le son totalmente leales a la presidenta, tanto a Ricardo Monreal como a Adán Augusto López. Y yo lo que creo es que la fecha límite, la fecha paradigmática, es la elección del 27. ¿Quién va a decidir las candidaturas a diputados? ¿Quién va a decidir las candidaturas a las 17 gobernaturas? Porque no solo es un acto de poder y de control, ahí estás predefiniendo la sucesión presidencial. Que en 3 años también cambian muchas cosas. En el transcurso del tiempo pueden cambiar, pero si ya tienes a 17 gobernadores contigo, recuperas el control de la Cámara de Diputados y aparte
eres la jefa del presupuesto, yo sí vería que aquel concepto que usábamos mucho antes de el águila es el águila, se retomaría de nueva cuenta. Guillermo Vázquez Handal, como siempre un gusto, gracias por acompañarnos. Un placer, Juan Pablo. Guillermo Vázquez, analista político.